La escalera al cielo, 8 jinetes en las nubes, parte 3. El área sigue siendo llamada por ese mismo nombre hasta el día de hoy. Es el lago Sunki, lago de los peces, en el norte de Israel, donde el río Jordán comienza a desembocar en el mar de Galilea. Y todavía es famoso por sus peces y su vida silvestre. Aná decidió unirse a Baal allí. Levanta el ala, la doncella Anat, alza el ala y gira volando hasta el medio de la pradera de Semak que abunda en búfalos. Al verla, Baal le indicó que bajara. Pero Anat empezó a jugar al escondite. Molesto, Baal le preguntó si esperaba que lo hiciera. Unge sus cuernos, una expresión de hacer el amor, mientras vuela. Incapaz de encontrarla, Baal despegó y subió, en los cielos, a su asiento del trono en la cresta de Zapón. El juguetón Anat pronto apareció allí también, sobre Zapón en el placer de ser. Sin embargo, la idílica reunión podría tener lugar solo en años posteriores, cuando finalmente se estableció la posición de Baal como príncipe de la tierra y maestro reconocido de las tierras del norte. Anteriormente, Baal se enfrascó en luchas de vida o muerte con otros contendientes por el trono divino. El premio de todas estas peleas era un lugar conocido como Zarerat Zapón, comúnmente traducido como las alturas de Zapón, pero que significa específicamente la cresta rocosa en el norte. Estas luchas sangrientas por el dominio de ciertas fortalezas o tierras se vieron agravadas por el posicionamiento para la sucesión, a medida que el jefe del panteón envejecía y se retiraba a medias. Conforme a las tradiciones matrimoniales reportados por primera vez en los textos sumerios, el consorte oficial Esiasera, hija de la regla, era su media hermana. Esto hizo que el primer hijo nacido de ella fuera el heredero legítimo. Pero, como había sucedido antes, a menudo lo desafiaba el primogénito, un hijo que, cronológicamente, nació primero, pero de otra madre. El hecho de que Baal, que tenía al menos 3 esposas, no pudiera casarse con su amada Anat, confirma que ella era hermana mayor que media hermana suya. Los relatos cananeos comienzan en la remota morada montañosa de él, donde secretamente otorga a la sucesión al príncipe Yan. La diosa Shepesh, antorcha de los dioses, llega volando a Baal para revelarle las malas noticias. Él está volcando la realeza. Grita alarmada. Se aconseja a Baal que se presente a él, y someter la disputa al cuerpo reunido, consejo, de los dioses. Sus hermanas le aconsejan que sea desafiante. Allí ahora, emprenda su camino hacia el cuerpo ensamblado, en medio del monte Lala. A los pies de él no te postras ante el cuerpo reunido. De pie con orgullo, di tu discurso. Al enterarse de la estratagema, Yam envía a sus propios emisarios a los dioses reunidos para exigir que se le entregue al rebelde Baal. Los dioses estaban sentados a comer, los santos a cenar. Baal estaba atendiendo a él cuando entraron los emisarios. En el silencio que siguió, presenta la demanda de Yam. Para indicar que iban en serio, a los pies de él no caen. Tienen sus armas preparadas. Ojos que son como una espada afilada, que destellan un fuego consumidor. El dios se tiró al suelo y se puso a cubierto. Él está dispuesto a ceder a Baal. Pero Baal toma sus propias armas y está a punto de saltar sobre los emisarios, cuando su madre lo detiene. Un emisario tiene inmunidad, le recuerda. Cuando los emisarios regresan a Yam con las manos vacías, está claro que no hay otra forma que los dos dioses para encontrarse en el campo de batalla. Una diosa, quizás Anat, conspira con el artesano de los dioses para proporcionar a Baal 2 armas divinas, el perseguidor y el lanzador, que se abalanzan como un águila. Al encontrarse en combate, Baal abruma a Yam y está a punto de aplastar a Yam, cuando la voz de Aseral lo alcanza. Perdona a Yam. A Yam se le permite vivir, pero es desterrado a sus dominios marítimos. A cambio de perdonar a Yam, Baal le pide a Aserá que apoye su búsqueda de la supremacía sobre la cresta de Zapón. Aserá está descansando en un balneario, y de mala gana hace el viaje a la morada de él en un lugar caluroso y seco. Al llegar sedienta y reseca, le plantea el problema y le pide que decida con sabiduría, no con emoción. En verdad eres grande y sabio, le adula. Las canas de tu barba te instruyen, sabiduría y vida eterna son tu porción. Sopesando la situación, él está de acuerdo. Que Baal sea el amo de la cresta de Zapón. Que construya allí su casa. Lo que Baal tiene en mente, sin embargo, no es solo una morada. Sus planes requieren los servicios de Cotarasis, las personas cualificadas y saber, artesano del dios ese. No solo los eruditos modernos, sino incluso el primer siglo Filón de Biblos, citando a historiadores fenicios anteriores, han comparado a Cotarasis con el artesano divino griego Hefesto, que construyó la morada de Zeus y Hera.
Otros encuentran paralelos con el egipcio Tot, dios de la artesanía y la magia. De hecho, los textos ugaríticos afirman que los emisarios enviados a buscar a Kotarasis debían buscarlo en Creta y Egipto. Presumiblemente fue en esas tierras donde se estaban empleando sus habilidades en ese momento. Cuando Kotarasis llegó al lugar de Baal, los dos repasaron los planos de construcción. Resultó que Baal deseaba una estructura de 2 partes, una ekal, una gran casa, y la otra una bentam, que se traduce comúnmente como casa pero que literalmente significa una plataforma elevada. Hubo cierto desacuerdo entre los dos con respecto a dónde debería colocarse una ventana en forma de embudo, que podría abrirse y cerrarse de alguna manera inusual. «Escucharás mis palabras, oh Baal», insistió Kotarasis. Cuando se completó la estructura, a Baal le preocupaba que sus esposas e hijos pudieran resultar heridos. Para calmar sus temores, Kotarasis ordenó que los árboles del Líbano, del Sirión, sus preciosos cedros, se amontonaran dentro de la estructura, y encendió un incendio. Durante toda una semana el fuego ardió intensamente. La plata y el oro en su interior se derritieron. Pero la estructura en sí no fue dañada ni destruida. El silo subterráneo y la plataforma elevada estaban listos. Sin perder tiempo, Baal decidió probar la instalación. Baal abrió el embudo en la plataforma Baiset, la ventana dentro de la gran casa. En las nubes, Baal abrió grietas. Su divino sonido Baal descarga. Su sonido divino convulsiona la tierra. Las montañas tiemblan. A tiemblan son los. En el este y el oeste, los montes de la tierra se tambalean. Mientras Baal se elevaba hacia el cielo, los mensajeros divinos Gapan y Ugar se unieron a él en vuelo. Los alados, los dos, se agolpan en las nubes detrás de Baal. Los dos como pájaros se elevó por encima de los picos nevados de Zapón. Pero con las nuevas instalaciones, la cresta de Zapón se convirtió en la fortaleza de Zapón. Y el monte Líbano, el blanco, después de sus picos nevados, adquirió el epíteto Sirión, la montaña blindada. Al obtener el dominio sobre la fortaleza de Zapón, Baal también adquirió el título de Baal Zapón. El título simplemente significa Señor de Zapón, del Northern Place. Pero la connotación original del término Zapón no era geográfica. Significaba tanto lo escondido como el lugar de observación. Sin duda, todas estas connotaciones jugaron un papel al nombrar a Baal Señor de Zapón. Ahora que había alcanzado estos poderes y prerrogativas, las ambiciones de Baal crecieron en alcance. Invitando a los hijos de los dioses a un banquete, exigió lealtad y vasallaje. Los que no estaban de acuerdo fueron atacados. Baal se apodera de los hijos de Asera. Golpea a Rabim en la espalda, golpea a Dedokiam con una porra. Mientras algunos fueron masacrados, otros escaparon. Borracho de poder, Baal se burló de ellos. Los enemigos de Baal se van al bosque. Sus enemigos se esconden en la ladera de la montaña. Puissant Baal grita. Oh enemigos de Baal, ¿por qué tiemblan? ¿Por qué corren? ¿Por qué se esconden? El ojo de Baal se asquilla. Su mano extendida rompe el cedro. Su mano derecha es poderosa. Persiguiendo su búsqueda del dominio, Baal, con la ayuda de Anat, luchó y aniquiló a adversarios masculinos como Dotan, la serpiente, Shaliat, el dragón de 7 cabezas, Atak, el buey, así como la diosa Asat, la perra. Sabemos por el Antiguo Testamento que Yahvé, el Señor bíblico, también fue un amargo adversario de Baal. Y a medida que la influencia de Baal crecía entre los israelitas cuando su rey se casó con una princesa cananea, el profeta Elías organizó una contienda entre Baal y Yahvé en el monte Carmelo. Cuando Yahvé prevaleció, los 300 sacerdotes de Baal fueron ejecutados de inmediato. En esta adversidad, fue por Yahvé que el Antiguo Testamento reclamó el dominio sobre la cresta de Zapón. Significativamente, las afirmaciones se hicieron en un lenguaje casi idéntico, como dejan en claro el Salmo 29 y otros versículos. Dad a Yahvé, oh hijos de los dios, a Yahvé den homenaje y supremacía. Dad al Señor el homenaje de su ser. Inclínate ante él en su sagrado esplendor. El sonido del Señor está sobre las aguas. El Señor de la gloria truena, resuena sobre las muchas aguas. Su sonido es poderoso, lleno de majestuosidad. El sonido del Señor se parte en los cedros. Los cedros del Líbano Jehová se asquilla. Hace saltar al Líbano como un becerro y al Sirión como un búfalo joven. Su sonido en medio de las llamas de fuego atraviesa. El Señor en su gran casa es glorificado. Al igual que Baal en los textos cananeos, también lo era la deidad hebrea el jinete de las nubes.
El profeta Isaías lo imaginó volando hacia el sur, hacia Egipto, cabalgando velozmente sobre una nube, desde el brazo de Egipto. Los dioses de Egipto se acobardarán ante él. Isaías también afirmó haber visto personalmente al Señor y a sus asistentes alados. En el año en que murió el rey Uzías, miré y vi al Señor sentado sobre un trono alto y elevado. Sus levantadores llenaron la gran casa. Los auxiliares de fuego estaban apostados sobre él, 6 alas para cada uno de ellos, las vigas del umbral fueron sacudidas por el sonido, y la casa se llenó de humo. A los hebreos se les prohibió adorar y, por lo tanto, hacer estatuas o imágenes grabadas. Pero los cananeos, que debían haber conocido a Yahweh, como los hebreos habían conocido a Baal, nos dejaron una descripción de Yahweh tal como la concibieron. Una moneda del siglo IV AC que lleva la inscripción Yahvé, representa a una deidad barbuda sentada sobre un trono con forma de rueda alada, Fig. 88. Fue por lo tanto universalmente asumido en el antiguo Oriente Próximo que se enseñorean de Zafón estableció la supremacía entre el dios ese que podía volar alrededor. Esto, sin duda, era lo que había esperado Baal. Pero 7 años después de que se completara la fortaleza de Zapón, Baal enfrentó un desafío de Mot, señor de las tierras del sur y el mundo inferior. Al final resultó que, la disputa ya no se trataba del dominio de Zapón. Más bien, tenía que ver con quién tendrá dominio sobre toda la tierra. De alguna manera llegó a Mot la noticia de que Baal estaba involucrado en actividades sospechosas. Ilegal y clandestinamente, estaba poniendo un labio a la tierra y un labio al cielo, y estaba tratando de extender su discurso a los planetas. Mot al principio exigió el derecho a inspeccionar los sucesos dentro de la cresta de Zapón. En cambio, Baal envió emisarios con mensajes de paz. ¿Quién necesita la guerra?, preguntó. Derramemos paz y amistad en el centro de la tierra. A medida que Mot se volvía más persistente, Baal concluyó que la única forma de evitar que Mot viniera a Zapón era que Baal fuera a la morada de Mot. Así que viajó al pozo de Mot en las profundidades de la tierra, profesando obediencia. Sin embargo, lo que realmente tenía en mente era algo más siniestro: el derrocamiento de Mot. Para eso, necesitaba la ayuda de la siempre fiel Anat. Y así fue que mientras Baal había ido a Mot, sus emisarios llegaron a Anat en su propia morada. Se ordenó a los 2 emisarios que repitieran a Anat, palabra por palabra, un mensaje enigmático. Tengo una palabra secreta que contarte, un mensaje que susurrar. Es un artilugio que lanza palabras, una piedra que susurra. Los hombres no conocerán sus mensajes. Las multitudes de la tierra no lo comprenderán. Piedras en los idiomas antiguos, debemos tener en cuenta, abarcaba todas las sustancias extraídas o extraídas y, por tanto, incluía todos los minerales y metales. Anat, por lo tanto, entendió fácilmente lo que Baal le estaba diciendo. Estaba instalando sobre la cresta de Zapón un sofisticado artilugio que podía enviar o interceptar mensajes secretos. La piedra del esplendor se describió con más detalle en el mensaje secreto. El cielo con la tierra conversa, y los mares con los planetas. Es una piedra de esplendor. Para el cielo aún se desconoce. Vamos a levantarlo tú y yo dentro de mi caverna, en el noble Zapón. Así que ese era el secreto. Baal, sin el conocimiento del cielo, el gobierno del planeta de origen, estaba estableciendo un centro de comunicaciones clandestino, desde el cual podía conversar con todas las partes de la Tierra, así como con los naves espacial sobre la Tierra. Fue un primer paso para tener todo el dominio de la Tierra. En eso, se topó con un conflicto directo con Mot. Porque fue en los territorios de Mot donde se ubicó el ojo de la Tierra oficial. Habiendo recibido y comprendido el mensaje, Anat accedió de buena gana a acudir en ayuda de Baal. A los preocupados emisarios se les prometió que llegaría a tiempo. Ustedes son lentos, yo soy rápida, les aseguró. El dios lejano lugar ese voy a penetrar, el lejano eco de los hijos del dios ese. Tiene 2 aberturas bajo el ojo de la tierra, y 3 túneles anchos. Al llegar a la capital de Mot, no pudo encontrar a Baal. Exigiendo saber su paradero, amenazó a Mot con violencia. Finalmente, supo la verdad. Los 2 dioses habían entablado un combate cuerpo a cuerpo y Baal había caído. Enfurecida, ella con una espada cortó a Mot. Luego, con la ayuda de Shepesh, señora de los Rephaim, los sanadores, el cuerpo sin vida de Baal fue llevado de regreso a la cima de Zapón y colocado en una caverna. Rápidamente, las 2 diosas convocaron al artesano de los dioses, también conocido como el Kesem, el dios de la magia.
Así como Tot había revivido al Horus mordido por la serpiente, Baal también resucitó milagrosamente. Pero si resucitó físicamente en la tierra o en un más allá celestial, como Osiris, no se puede estar seguro. ¿Cuándo actuaron los dioses estos eventos en la cresta de Zapón? Nadie puede decirlo con certeza. Pero sabemos que la humanidad conocía la existencia y los atributos únicos del lugar de aterrizaje casi desde el comienzo de la historia registrada. Tenemos, para empezar, el viaje de Gilgamesh a la montaña Cedar, que su epopeya también llama morada del dios, la encrucijada de Ishtar. Allí, presionando hacia el bosque, se encontró con un túnel que conducía al recinto desde el que se emiten las palabras de comando. Avanzando más profundamente en la montaña, la morada secreta de los Anunnaki abrió. Es como si Gilgamesh hubiera penetrado en las mismas instalaciones que Baal había construido en secreto. Los versos llenos de misterio de la epopeya ahora adquieren un significado emocionante. Cosas secretas que ha visto. Lo que se oculta al hombre, ¿lo sabe? Esto, lo sabemos, tuvo lugar en el tercer milenio antes de Cristo, alrededor del 2900 AC. El siguiente vínculo entre los asuntos de Dios y los hombres es la historia del anciano y sin heredero Damel, que había residido en algún lugar cerca de Kadesh. No hay un marco de tiempo para las ocurrencias del cuento, pero las similitudes con el relato bíblico del Abraham sin heredero, incluida la aparición repentina de hombres que resultan ser el Señor y sus emisarios, y el lugar no lejos de Kadesh, sugieren la posibilidad de que estemos leyendo dos versiones de la misma memoria ancestral. Si es así, tenemos otra marca de fecha. El comienzo del segundo milenio antes de Cristo. Zapón todavía estaba allí, una fortaleza del dios. En el primer milenio AC, el profeta Isaías, siglo 8 AC, criticó al invasor asirio de Judea, Sennacherib, por haber insultado al Señor subiendo con sus numerosos carros a la altura de la montaña, a la cima de Zapón. Destacando la antigüedad del lugar, el profeta transmitió a Sennacherib la amonestación del Señor. ¿No lo has oído? Hace mucho que lo hice. En los días de antaño lo he creado. El mismo profeta también castigó al rey de Babilonia por haber intentado deificarse a sí mismo escalando la cresta de Zapón. Oh, cuán caído del cielo eres, una estrella de la mañana, hijo del alba. Derribado a tierra es aquel a quien las naciones debilitaron. Tú dijiste en tu corazón: subiré a los cielos, sobre los planetas del levantaré mi trono. En el monte de la asamblea me sentaré, en la cima de Zapón. Sobre la plataforma elevada subiré, un sublime seré. Pero no, al mundo inferior irás, hasta las profundidades de un pozo. Aquí tenemos no solo la confirmación de la existencia del lugar y su antigüedad, sino también una descripción del mismo. Incluía una plataforma elevada, desde la cual uno podía ascender hacia el cielo y convertirse en un enaltecido, un dios. El ascenso hacia el cielo, lo sabemos por otros escritos bíblicos, fue por medio de piedras artilugios mecánicos, que podían viajar. En el siglo 6 AC, el profeta Ezequiel castigó al rey de Tiro, cuyo corazón se enorgulleció después de que se le permitió llegar a la cima de Zapón, y fue llevado dentro de las piedras móviles, una experiencia después de la cual afirmó: un dios soy yo. Una moneda antigua encontrada en Biblos, el bíblico Jebal, una de las ciudades cananeas fenicias de la costa mediterránea, bien puede haber ilustrado las estructuras erigidas sobre Zapón por Cotarasis, Fig. 89. Representa una gran casa, junto a un área elevada, que está rodeada por un muro alto y macizo. Allí, sobre un podio sostenido por vigas transversales construidas para soportar un gran peso, está montado un objeto cónico, un objeto familiar de tantas otras representaciones del cercano oriente. La cámara celestial de los dioses, la piedra en movimiento. Esta, entonces, es la evidencia que nos ha legado desde la antigüedad. Milenio tras milenio, los pueblos del antiguo cercano oriente sabían que dentro de la montaña Cedar había una gran plataforma para piedras en movimiento, junto a una gran casa dentro de la cual se secretaba una piedra que susurra. Y, si hemos tenido razón en nuestras interpretaciones de textos y dibujos antiguos, podría ser que este gran y conocido lugar se hubiera desvanecido,